Bueno, el día de hoy vamos a pasar a la meditación como cada reunión de oración y bueno, conforme a nuestro plan de lectura anual, estamos leyendo la segunda carta de Pablo a los Corintios y el día de hoy me gustaría que reflexionáramos en el capítulo 12, en especial en los versículos del 1 al 10, así que pido que puedan tener sus Biblias abiertas en estos versículos. El título de la reflexión de esta noche es Poder en la debilidad. Poder en la debilidad. Entonces dice la palabra del Señor. Mi jactancia no serviría de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de los que puede verse en mi vida o oírse en mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es la palabra del Señor y me gustaría que entendiéramos el contexto por lo cual Pablo está diciendo estas palabras. Y bueno, la segunda carta de Pablo a la iglesia de Corintio se da en un contexto donde había muchos falsos maestros, personas que enseñaban un evangelio falso y que decían, además de todo, ser apóstoles de Jesucristo. Estas personas estaban engañando a las personas de la iglesia en Corintio y la forma en la que ellos decían que eran apóstoles y que podían enseñar acerca de un falso evangelio es que ellos presumían de tener experiencias sobrenaturales con Dios, ellos presumían de recibir visiones, de recibir profecías y entonces contaban muchas historias y entonces esas historias eran creídas por algunas personas dentro de la iglesia y por eso les escuchaban. Entonces, Pablo está intentando demostrar que él es un verdadero apóstol, porque además de todo, estos falsos maestros decían que no le hicieran caso a Pablo, que no lo escucharan. Entonces, Pablo se está defendiendo y la forma de defenderse de sus acusaciones es decir, es hablar un poco acerca de sus revelaciones. Fíjense lo que dice ahí el versículo 1. Mi jactancia no serviría de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Entonces, no es que Pablo esté intentando presumir, dice aquí a mi pesar, es decir, él no quería contar acerca de eso, no quería que fuera escuchado a través de decir que había recibido visiones o que había recibido profecías. Esa no era la intención de Pablo y a su pesar lo va a tener que hacer para poder demostrarles a las personas de la iglesia de Corintio que él en verdad es un verdadero apóstol de Jesucristo y que las enseñanzas que estaban recibiendo de esos falsos apóstoles no eran verdad. Y dice versículo 2, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo, dice Pablo. Entonces, aquí Pablo nos da un pequeño indicio de esas visiones, de esas revelaciones, realmente no nos da más detalle acerca de eso,
y no es la intención de Pablo hacerlo, y tampoco deberíamos de centrarnos nosotros demasiado en lo que él está diciendo, porque ni siquiera está muy claro de lo que experimentó. Cuando dice, no sé si estaba en mi cuerpo o no estaba en mi cuerpo, solamente sé que estuve ahí, solamente Dios sabe lo que pasó y solamente Él sabe que es verdad. Entonces él no estaba contando esto para presumir que había recibido visiones y que todas las revelaciones que había recibido, toda la enseñanza que estaba dando provenía de Dios. No estaba diciendo, esos apóstoles dijeron que recibieron una visión, pues yo recibí dos. O tampoco les está diciendo, yo recibí una revelación más grande. No, él no estaba presumiendo. Esa no era la intención de Pablo. Hace unas semanas estudiábamos acerca de la experiencia de conversión de Pablo y vimos que él en verdad recibió una revelación de parte de Dios. Esa fue su historia de conversión, pero parece ser que no solamente recibió esa visión, sino muchas más, por lo que nos cuenta en estos versículos. Pero Pablo no se estaba jactando de eso, él no estaba presumiendo, él estaba intentando explicarles que la validez de su apostolado era porque su experiencia con Dios era diferente a todo lo que esos falsos maestros presumían. Todas las cosas que estaban diciendo esos falsos maestros no estaban centradas en el Evangelio. Y eso es lo que Pablo quiere explicarles. Vean cómo continúa en el versículo 5. Dice, solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse en mi mensaje. Entonces aquí Pablo está diciendo algo muy importante. Nos está recordando que es más importante, no solamente para los que enseñan, no solamente para los que predican, no solamente para los que pastorean, sino para todo cristiano. Es importante que vivamos de la forma que decimos. Que lo que decimos con nuestras palabras no solamente sean palabras huecas que salen de nuestra boca, enseñanzas. De nada sirve decir todo eso si no estamos viviendo conforme a lo que estamos diciendo. Eso es todo lo que está explicando Pablo. Pablo está explicando que pueden escucharlo porque pueden ver su vida y al ver sus acciones, al ver todo lo que dice, al ver la forma en la que vive, las personas pueden verlo y decir, esta persona realmente ha tenido un encuentro con Dios. Y esto debería de ser un reto para nosotros al leer esta carta, es decir, nuestras acciones, la forma que vivimos, las decisiones que tomamos, las cosas que consideramos importantes y valiosas, aquellas cosas en las que ponemos nuestra seguridad, nuestra identidad, nuestra confianza, nuestro consuelo, satisfacción en este mundo, tienen que ver con la fe que decimos tener en Cristo. O puede ser que nosotros simplemente digamos que tenemos una fe puesta en Cristo, pero al mismo tiempo tengamos puestas nuestras esperanzas, nuestras ilusiones, nuestros deseos en las mismas cosas que las personas que no conocen a Cristo. ¿En dónde ponen su confianza y su esperanza las personas que no conocen a Cristo? Ahorita estamos viviendo tiempos políticos, tiempos en los que muchas personas están decidiendo por quién van a votar y por quién no. Hay muchas personas que están viviendo esta polarización de esta es una buena opción y esta es una pésima opción. Y entonces muchas personas se la pasan escuchando noticias, escuchando historias, escuchando programas de televisión o de radio donde hablen de estos temas de politiquería y están hablando acerca de eso y están preocupados por lo que vaya a pasar, ¿no? Si va a estar Xochitl, si va a estar Claudia o quién va a estar. Y entonces hay muchas personas que están poniendo su consuelo y su confianza en eso. Pablo dice, ¿realmente la forma en la que vives es la forma en la que reflejas tu fe o no es así? Es importante eso porque nuestra fe no depende tanto de lo que decimos creer, sino vivimos conforme a lo que decimos. En verdad, las personas que saben acerca de nuestra fe puedan ver que ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza no en algo de este mundo, no en las circunstancias de este mundo, sino que en verdad nuestra esperanza y nuestra confianza está en Cristo. ¿Qué deseas? ¿Qué quieres? ¿Qué sueñas? ¿Qué anhelas?
Tal vez estás soñando, anhelando y deseando las mismas cosas que sueñan y anhelan las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, incluso puede ser que creamos en la gracia de Dios, pero en nuestras palabras no haya gracia. Tal vez veamos a alguien y digamos, esa persona no tiene remedio. No hay forma en la que esa persona pueda ser salvada por Dios. Y entonces estamos pensando que la salvación es por medio de las obras, que la salvación es por medio de nuestro desempeño. Y se nos olvida que tenemos una fe puesta en una salvación por gracia, que nos es dada como un regalo. Entonces, a una persona más desastrosa, a una persona que parecería no tener remedio, puede tener remedio, puede recibir de esta gracia, puede recibir de esta misericordia, porque tú y yo la hemos recibido. O tal vez te creas superior a las demás personas por la doctrina que tienen. También tal vez pienses que sabes más que otras personas y las desprecies cuando se supone que comprendes que no es que nosotros conozcamos a Dios porque seamos muy inteligentes, sino porque Él ha decidido revelarse en nuestros corazones. Entonces, que tú y yo podamos entender más acerca de quién es Dios, no depende de nuestra inteligencia, o no depende de qué buenas personas seamos o qué estudiosos seamos, sino depende de la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué menospreciamos a esas personas que piensan diferente a nosotros? ¿No tendríamos que sentir compasión por esas personas? ¿No tendríamos que orar por esas personas? ¿No tendríamos que mostrarles la misma misericordia y la misma gracia que nosotros hemos recibido de Cristo? Tenemos que pensar en eso y aquí Pablo nos está invitando a pensar en eso. No se centren en lo que dicen, céntrense en la forma que viven. Las demás personas pueden ver su fe a través de la forma que viven. Sus hijos pueden ver su fe a través de la forma en la que viven. Su esposa puede ver su fe. Su esposo puede ver su fe a través de la forma en la que viven. Sus compañeros del trabajo pueden ver su fe a través de la forma en la que viven. De eso es de lo que está hablando Pablo. Y dice el versículo 7, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Entonces Pablo, en lugar de seguir hablando de sus revelaciones sobrenaturales, ahora está hablando de algo que no nos gusta tanto. Ahora está hablando de sus debilidades. Habla acerca de su enfermedad. No se da mucho detalle acerca de cuál era esta enfermedad a la que se refería aquí Pablo con ese aguijón de Satanás. Algunos teólogos dicen que él tenía una enfermedad de los ojos, que le salían como unas escamas de los ojos y a veces eso le causaba mucho dolor y le causaba no poder ver bien. Eso es lo que dicen algunos comentaristas. Pablo no nos da mucho detalle acerca de cuál era esa enfermedad, sin embargo, era algo que le estaba aconteciendo, era algo que le producía mucho dolor, era algo que incluso en ocasiones lo hacía sentir desanimado. Y dice aquí, un mensajero de Satanás, este aguijón, esta enfermedad, era un mensajero de Satanás para atormentarme. Y me gustaría más, en lugar de ocupar la palabra atormentar, creo que se entiende mejor con la palabra desalentar. Entonces, Satanás intenta desalentarnos en medio de las circunstancias que experimentamos. Quiere hacernos dudar del amor de Dios por nosotros. Quiere hacernos sentir que estamos solos. El mensaje de Satanás, el desanimarnos por parte de Satanás es pensar que nos está yendo mal porque Dios nos está castigando. Es llevarnos a dudar de la misericordia de Dios, es llevarnos a dudar de su amor. Hay cristianos que piensan que cuando alguien se enferma es porque tiene un pecado oculto. Si alguien se acerca a ti y te dice, hermano, seguramente estás enfermo porque tienes un pecado oculto, ¿sabes lo que tendrías que responderle a esa persona? Tendrías que decir, hermanita o hermanito, no solamente tengo un pecado oculto, tengo muchísimos, al igual que tú. Así que esta enfermedad que estoy experimentando no es un castigo por mis pecados, es la consecuencia de la maldad y el pecado que hay en todo el mundo. Dios no es ese padre que está viendo lo que hacemos mal para castigarnos, para estar mandándonos enfermedades, para estar mandándonos sufrimientos, para estar mandándonos dolor. La imagen de ese Dios es todo lo contrario al Dios de gracia y amor que predicamos. Ese es más un Dios de terror. Y nosotros, tú y yo, no tenemos un Dios así. Pero fíjense que aquí Pablo nos está recordando algo muy importante.
Nos está recordando que estas debilidades tienen un propósito positivo para nuestras vidas, un propósito salvador. Fíjense lo que dice: se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. ¿Para qué se le dio esta enfermedad a Pablo? ¿Porque Dios quería molestarlo? ¿Porque Dios estaba ahí viendo cómo fastidiarlo? ¿Por qué se le dio esta enfermedad a Pablo? Porque Dios quería un bien para Pablo, porque Dios quería impedir que se volviera orgulloso. Es en la debilidad, es en medio del sufrimiento que podemos darnos cuenta de que necesitamos a Dios. Es que podemos darnos cuenta de que dependemos de Dios. Y si tú no eres cristiano y estás escuchando esto que digo, tal vez estás pensando, aquí otra vez están estos cristianitos intentando justificar su dolor, intentando justificar las cosas malas que le pasan, intentando calmar su dolor, diciendo que todo eso que están experimentando es porque Dios los ama. ¿No sería más fácil que Dios les mostrara su amor al darles cosas buenas? ¿No sería más fácil? ¿Por qué les tiene que mostrar su amor en medio de las debilidades, en medio del sufrimiento? Esa es una tontería. Déjame decirte que Dios nos ha mostrado su amor al darnos buenas cosas. Cuando pensamos, por ejemplo, en Adán y Eva, ¿no Dios les mostró su amor? ¿No Dios les mostró su gracia, su misericordia al darles un paraíso completo para ellos? Y a pesar de eso, ellos decidieron negar a Dios. Ellos decidieron darle la espalda a Dios. Y tú y yo hemos heredado esa condición. Cuando tú y yo recibimos cosas buenas, en lugar de darle gracias a Dios por todas esas cosas buenas que recibimos, pensamos que nosotros nos hemos ganado todas esas cosas, que todas las cosas buenas que recibimos son producto de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación. Es que tú lo sabes, Rodrigo, esas personas no tienen, o son pobres, o no les va bien, porque no se quemaron las pestañas como yo me quemé las pestañas. Y yo te digo, te aseguro que hay personas que se quemaron más las pestañas que tú y no les está yendo tan bien como tú, porque así no funciona. Así no funciona la vida. ¿Quién no se ha esforzado demasiado en un proyecto y de repente ese proyecto no funciona? ¿Quién no ha dejado sus, sus ahorros, su tiempo, su esfuerzo en algo y al final eso no funciona? Si todo dependiera de nuestro esfuerzo, entonces las cosas serían diferentes, pero así no funciona este mundo. En este mundo, todo lo que tú tienes es un privilegio, es un regalo de parte de Dios para tu vida. Y tú tendrías que darle gracias a Dios por todos esos regalos que te ha dado. Pero nuestro corazón no es así. Cuando recibimos cosas buenas, pensamos que nos las merecemos y olvidamos a Dios. Así que es a través de las debilidades, es a través del sufrimiento donde Dios realmente puede hacernos ver que le necesitamos y que dependemos de Él. Es por causa de nuestro horrible corazón, que es en medio del dolor, es en medio del sufrimiento, que en verdad podemos darnos cuenta que Dios es lo único que nos queda, pero que realmente Él es lo que más necesitamos. Dios nos muestra nuestra vulnerabilidad para que podamos darnos cuenta de que dependemos completamente de Él. Y hay algo aún más hermoso en todo esto. Fíjense, que a través de nuestras debilidades podemos darnos cuenta de que no hay nada bueno en nosotros que motive a que Dios nos ame. Es decir, cuando estamos vulnerables, cuando estamos en medio de la enfermedad, cuando estamos en medio del sufrimiento, ¿qué podemos ofrecerle a Dios? ¿Qué hay de nosotros bueno para que Dios voltee a amarnos? Nada. Estamos débiles, estamos desprovistos. Sin embargo, Dios se acerca y nos busca. Es un recordatorio precioso de que el amor de Dios no depende de lo que tú y yo podamos hacer. No depende de lo que tú y yo podamos dejar de hacer, sino el amor que Dios nos tiene a ti y a mí depende completamente de lo que Cristo ya hizo por nosotros. A pesar de rechazarle, a pesar de no querer tener una relación con Él, a pesar de pensar que todas las cosas buenas que tenemos es porque nos las hemos ganado con nuestro esfuerzo, Dios envía a su Hijo. Dios envió a su Hijo a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir, a sufrir la muerte que tú y yo merecíamos y a vencerla al resucitar de los muertos para darnos un futuro y una esperanza. Eso es lo que nosotros llamamos el Evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que recordarnos a cada instante.
que en medio de la debilidad, en medio de nuestra condición, de nuestra bancarrota espiritual, Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo para poder reconciliarse con nosotros. Entonces, en nuestras debilidades podemos darnos cuenta de la maravillosa gracia de Dios, podemos recordar que nos ama, podemos recordar que nos busca y que quiere tener una relación con nosotros a pesar de quienes somos, a pesar de nosotros. Fíjense lo que dice el versículo 8, como continúa Pablo. Dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me quitara ese aguijón, que me quitara esa enfermedad. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Tal vez estás aquí en esta reunión de oración por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez, orando para que Dios haga algo en tu vida, para que Dios quite o ponga o te dé algo. Y tal vez sientas que Él aún no te ha respondido. Y digo que sientas, porque Él ya lo ha hecho. Tal vez no de la forma en la que tú esperarías que Él respondiera, pero Él ya ha respondido a tus oraciones y te está diciendo lo mismo que le dijo a Pablo. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Eso es lo que tú y yo necesitamos recordarnos a cada momento, a cada instante. Deja de poner tu confianza en las circunstancias. Lo que más necesitas no es recuperar tu salud. Lo que más necesitas no es tener un mejor trabajo o tener un trabajo. Lo que más necesitas no es tener un mejor gobierno. No dejes que Satanás te desaliente. Lo que tú y yo necesitamos es en medio de nuestra debilidad recordarnos que Dios nos ama y nos ha ofrecido su misericordia. Lo que tú y yo necesitamos es poner nuestra identidad en que somos hijos muy amados por Dios, que Él entregó al Hijo perfecto para adoptar millones de hijos imperfectos. Un Dios que entregó a su Hijo para que en medio de todas las circunstancias que afrontemos, podamos ir a Él, podamos refugiarnos en Él, podamos recordarnos que Él nos ama y que Él ya ha hecho todo para que todo esté bien. En medio de esas circunstancias, podemos ir a Cristo, podemos mirarlo a Él y hallar consuelo en Él. Él puede acompañarnos aún en medio de las circunstancias más adversas. Y sabemos que si aún nos toca enfrentar la misma muerte, todo estará bien. ¿Están de acuerdo que podemos enfrentar como cristianos la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, aún la muerte? Aún la muerte la podemos enfrentar. Pero si tú eres un cristiano, si tú has puesto tu fe en la preciosa obra de Cristo en tu lugar, entonces sabes que aún si te toca enfrentar la muerte, todo estará bien, porque Él ya la ha vencido. Él ya ha resucitado de entre los muertos para vencer a la muerte y darnos un futuro y una esperanza. Y dice el versículo 10, es por esto que me deleito en mis debilidades y los insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oremos esta noche, hermanos, para que cuando nos sintamos débiles o desanimados por nuestras circunstancias, podamos encontrar fuerza en la gracia y el poder de Dios, pues Él entregó a Cristo para que Él pueda estar con nosotros en medio de todas esas circunstancias, y en medio de todas esas circunstancias podamos recordar su fidelidad, podamos recordar su amor. Oremos para que cuando experimentemos el sufrimiento y el dolor, podamos refugiarnos solamente en Cristo y podamos recordar, vivir, mostrar a los demás la fe que tenemos en Él.